Muy bien, vamos a ir abriendo la palabra de Dios en Lucas capítulo 2. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 2, versículo 8. Lucas capítulo 2, versículo 8. Ahí en la pantalla aparece el título de esta noche. Pensando en lo que comentamos, el título de hoy es El beneficio más grande. El beneficio más grande. Así que vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 8, y acompáñame con tu mirada. Voy a leer hasta el verso 20, y dice la palabra de Dios así, Lucas capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Señor, gracias por tu palabra. Guíanos, Dios, a través de estos versículos. Gracias, Señor, porque podemos exponer libremente lo que tu palabra enseña. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, el beneficio más grande. Ahora, empecemos pensando lo siguiente. ¿Cuál es el privilegio o cuál es el bienestar más grande que los hombres pueden recibir? ¿Cuál es el privilegio o el bienestar más grande que los hombres pueden recibir? Cuando nosotros pensamos en esta pregunta, pues la realidad es que depende desde la perspectiva que tú lo veas, ¿no? Depende desde el lado que tú pienses en cómo responder. Ya que desde este momento tú empiezas a responder. Por ejemplo, para algunos, tal vez el privilegio o el bienestar más grande puede ser el nacimiento de tu hijo, el ser madre, el ser padre. Otros claramente piensan en relación a Dios, a ser hijo de Dios. Hay otros que piensan que el privilegio o el beneficio más grande puede ser ese conocimiento que la humanidad ha acumulado a lo largo del tiempo. Otros incluso piensan que puede ser que naces o que nazcas en una familia feliz, con los recursos necesarios. Por ejemplo, si pasamos de lo particular a lo general y le preguntamos a más personas y vemos el mundo como un todo, bueno, pensamos entonces que tal vez el beneficio o el privilegio más grande es tener la salud y la atención médica, ¿no? O el crecimiento económico que el mundo hoy está teniendo, la globalización, los avances tecnológicos. Hay gente que piensa que ese es el privilegio más grande que hoy está recibiendo la humanidad. La innovación tecnológica. Bueno, la verdad es que pensando en esta pregunta, sí hay una parte de verdad en todas estas cosas. Claro que hay cosas que son de gran beneficio para nosotros. Que es un privilegio tener, ser. Pero la realidad, mis hermanos, en todo esto es que sabemos que ninguno de estos beneficios realmente satisface en el corazón. No es lo material. Como dicen, ayuda mucho, pero no es lo más importante. Podemos recibir otros beneficios que realmente son una gran bendición, pero sabemos que tarde o temprano
lo que verdaderamente satisface el corazón, es lo que tú y yo en esta noche estamos recordando. Y es que Cristo Jesús vino al mundo. Es que Cristo Jesús nació. Mis hermanos, Cristo Jesús lo sabemos todo, y creo que en esta noche deberíamos alegrarnos, gozarnos, que tenemos lo más grande, que tenemos el privilegio más grande, que no es simplemente tener una Navidad con nuestra familia, que no es simplemente llegar estos días y gozarnos. A mí realmente me encanta la Navidad, me gusta mucho. Hasta pongo ahí mis canciones, mi esposa ya está cansada de mi Navidad con Vástago de Jesús Adrián Romero del 1900 y fracción, pero me encanta. Pero estamos en esta noche recordando que para nosotros lo más importante, lo que realmente satisface el corazón, es Cristo Jesús. Cristo Jesús es lo más grande que el hombre puede recibir. La gloria que produjo su nacimiento. Realmente Cristo cambió todas las cosas. Cosas que aún no vemos, pero cosas que van a ser tan diferentes porque Cristo Jesús nació un día. Las riquezas espirituales vienen solamente por medio de Jesús, por medio de su nacimiento, por medio de poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. El vivir una nueva vida, realmente experimentar la paz que el Señor prometió. Experimentar el verdadero gozo solamente se puede hacer en Cristo Jesús. Él es nuestro beneficio más grande. Y hacemos memoria de eso en estas fechas. Qué hermoso es ahí pensar en tu soledad o pensar como familia cuando estemos ahí el miércoles compartiendo. No te olvides de esto. Tienes que parar, ¿sí? Tienes que bajar los tenedores, las cucharas, tienes que parar un momento, detener la comida y pensar. Tenemos que tener un momento para recordar lo más valioso que tenemos. Y espero que sea el 24 ahí cuando estés con tu familia y recuerdes esto. Él es nuestro mayor beneficio. Cuando pensaba qué compartir con ustedes en esta noche, pensé en Lucas, pensé en los ángeles y los pastores. Y la verdad es que he escuchado muchas predicaciones de estos versículos, pero el desafío fue entender y pensar, bueno, yo estudiarlo en primer lugar, pero también ver lo que estos hombres experimentaron en ese momento, ver lo que hay en estos versículos y ver la gloria que rodea ese nacimiento. El evangelista Lucas, así como Juan, para los que estamos o somos parte de la iglesia, sabemos que los evangelistas tienen un propósito. Y el propósito de Lucas, al escribir su evangelio, está en el capítulo 1, vamos todos ahí. Lucas capítulo 1, versículo 1. Así como Juan escribió su evangelio para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre, mira Lucas, cuando escribe su evangelio, él también tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Dice en el verso 1, capítulo 1 de Lucas, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Cuando Lucas escribe su evangelio, su propósito es, o su destinatario, como primario podríamos decirlo, es este hombre, Teófilo. Y le dice a Teófilo: mira Teófilo, hay mucha gente que ha investigado, hay muchas personas que han tratado de ordenar las cosas. ¿A qué se refiere? A los otros evangelios. Y Lucas entonces dice: bueno, ahora yo quiero hacer mi parte. Me he esforzado en investigar con diligencia y ahora te las escribo, Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahora, cuando uno entiende ese propósito, entonces te das cuenta cómo Lucas tiene este orden, el orden de las cosas.
Y Lucas es el único que narra la niñez de Jesús más ampliamente. Mateo también la narra, habla del nacimiento de Jesús, pero no como Lucas lo hace. Mateo conecta la niñez de Jesús con las enseñanzas del Antiguo Testamento para que las Escrituras se cumplieran. Pero Lucas conecta todas las cosas para ir narrándolas en el orden. La niñez de Jesús, lo que nos enseña Lucas, solamente Lucas va a hablar de la niñez de Jesús en el capítulo 2. A partir del capítulo 3 él va a hablar acerca de Juan el Bautista y después se va a presentar Cristo Jesús. Pero en el capítulo 2 nos enseña Lucas la niñez del Señor Jesucristo y nos ayuda a que podamos compartir algo que es asombroso, algo que causó reflexión a muchas personas. Ahora, no a una gran escala, no es que el mundo fue perturbado por el nacimiento de Jesús. Había mucha gente que no sabía quién era Jesús, ni se enteraron de que Jesús había nacido. Pero Lucas pone, por ejemplo, a los pastores, va a poner más adelante a un hombre que va a estar en el templo esperando este nacimiento, va a poner a una mujer también de edad avanzada. Entonces, lo que hace Lucas es que te lleva a este asombro, a esta reflexión. Dios decidió quién iba a ser parte de estos eventos. ¿Quién iba a ser parte de estos eventos? Gente que testificaba lo que estaba pasando, personas que se maravillaban al escuchar lo que estaba pasando, y otros que reflexionaban, como en el caso de María y de José. En especial María, que guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces, cuando Lucas pone en orden el nacimiento de Jesús, mis hermanos, quiere que nos asombremos y que reflexionemos acerca de esto. Cuando llegamos a este capítulo 2, en el verso 8, nos va a hablar de estos pastores. Y nos va a hablar de lo que vieron estos pastores. Y nos va a hablar de cómo llegaron estos pastores y se gozaron, adoraron a Dios, alabaron a Dios, compartieron todas estas cosas. Y te quiero llevar por 4 elementos que encontramos en esta escena, desde el verso 8 al 20, y así vamos a terminar la predicación de hoy. El primero es la distinción, y ahí creo que va a aparecer. La distinción. Después vamos a ver la noticia. Después vamos a ver la decisión de estos pastores. Y por último, vamos a ver la gratitud. La gratitud. Entonces, en primer lugar, veamos la distinción. Y eso aparece en el verso 8. Dice ahí, verso 8 y 9. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Los primeros en recibir la noticia de que el Salvador había nacido fueron pastores que estaban cerca de Belén. Y la pregunta es, ¿por qué ellos? ¿Por qué pastores? Bueno, la realidad es que por más que te haces esta pregunta, no lo entiendes. ¿Quién es el que decidió que fueran pastores? Dios mismo. Por eso la distinción, Dios hace una distinción, y no porque los pastores eran especiales. El pastor tenía un oficio que era honorable, que era útil, no era nada ostentoso, no era fuera de lo común. Estos receptores no eran grandes a los ojos del mundo, y ni tampoco útiles para llevar un mensaje tan importante. Eran pastores. Pero Dios decide que ellos sean los primeros en asistir al nacimiento del Hijo de Dios. Ellos. Mira, dice un autor acerca de los pastores, dice, los ángeles aparecieron ante personas que eran despreciadas en la sociedad. Los pastores vagaban el año entero con sus rebaños, lo que les hacía imposible cumplir con la ley ceremonial. No eran considerados dignos de confianza. A menudo se les consideraba a los pastores como ladrones,
Tampoco les estaba permitido dar testimonio en la corte. ¿Te imaginas? No era válido el testimonio de un pastor. Sin embargo, su profesión nocturna en campos abiertos hacía que de estos pastores fueran los indicados tal vez. Personas que tal vez espiritualmente estaban preparados para apreciar un mensaje celestial. Vamos a ver algo importante aquí, que no eran cualquier clase de pastores. Eran pastores, pero eran pastores que estaban esperando este momento. Porque cuando el ángel habla con ellos, les dice, les ha nacido. ¿Sí? Y cuando llegan y dan este testimonio, la verdad es que es muy poca la información acerca del niño que ha nacido, pero cuando llegan a sus padres, cuando llegan a ese establo, cuando ven a Jesús en el pesebre, ellos hablan tantas cosas. Se nos dice ahí por una parte que todo su mensaje se enfocó en este pequeño. Eran pastores entonces que estaban trabajando. Estaban ahí en las vigilias de la noche. Se estaban turnando para cuidar sus ovejas. Pero todo ocurrió rápidamente, dramáticamente. Imagínate, es de noche, solamente están ellos, están las ovejas, hay silencio, hay oscuridad. ¿Qué ruidos se escuchan? Los ruidos que comúnmente se escuchan ahí en el desierto. Y de pronto, un ángel del Señor. Y de pronto un ángel santo, fuerte, brillante, se presentó junto a ellos. Y no solo un ángel, dice el pasaje, sino que la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Al mismo tiempo resplandeció la gloria del Señor, refulgencia celestial. Ellos sabían qué significaba ver esa luz. No la habían visto nunca, pero sabían lo que significaba. Esa gloria, ese resplandor era la misma presencia de Dios, era el poder de Dios. No es sorprendente que los pastores lo primero que sintieron fue temor, imagínate, ¿no? Temor al ver la luz, al ver el ángel. Eran hombres que entendían, eran hombres devotos, pero sin embargo también eran hombres pecadores. Lo que estaba pasando, mis hermanos, era algo glorioso. Y Dios hace una distinción entre tantos para poder ser parte de este momento, escogiendo a estos pastores que se enteraran primero de lo que había pasado. Mira, hasta este momento el secreto era algo familiar. Solamente estaba entre María y José y su pariente Elizabeth y Zacarías. Nada más. Era un secreto familiar. Pero los pastores son los primeros. Dios se va a encargar de empezar a proclamar esta gloriosa verdad. Y los primeros son estos pastores. Estos pastores. Lo que ellos ven, ellos sabían que estaban viendo. Ellos conocían el registro de la Escritura. Ven al ángel, ven la gloria del Señor. Su reacción es natural. Teniendo todo el contexto de lo que significaba esto, lo extraordinario en medio del ordinario y la escena impactante de lo que ellos estaban viendo. Pero avanza y vamos al otro punto, no solo la distinción, ahora la noticia. ¿Cuál es la noticia? Versículo 10. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lo primero que hace el mensajero de Dios es ayudarles a entender lo que estaba pasando. Para que lo natural que sucedía en estos momentos, cuando los hombres veían la gloria de Dios, cuando los hombres veían a un ángel, normalmente pasaba algo. Pero entonces el ángel les dice, no teman.
¿Había lugar para el temor? Claro que sí, pero en estos momentos el temor tenía que ser convertido en gozo, en alegría. Su temor debía desaparecer, porque tenían que escuchar esto. Escuchen, pastores, les traigo una buena nueva. Les traigo una buena nueva. ¿Cuál es esta? Esto tiene que provocar gozo. Y no solo gozo, sino que va a ser ¿para quiénes? Para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Es decir, no va a haber distinción en nacionalidad, edad, riqueza, fama, posición social, sexo, educación. Aún ellos como pastores estaban incluidos en esta buena nueva. Para todos es esta noticia. ¿Cuál es la noticia? Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Familia, ellos estaban esperando este momento. Ellos tenían esta fama, como les dije al principio, pero no era real en ellos. No eran pastores, digamos, ordinarios. Eran pastores que estaban esperando este momento. Date cuenta que no les dice dónde, dice en la ciudad de David. Y ellos van a responder, es necesario ir a Belén. Ellos sabían quién era el Cristo. Ellos sabían a dónde tenían que ir. Ellos sabían qué significaba que el Cristo había nacido. El Cristo, el tan esperado Mesías. Ese hombre ungido por el Espíritu Santo para ser el gran profeta, el compasivo sumo sacerdote, el eterno Rey. Él había nacido. Y les dice el ángel, y esta va a ser la señal para vosotros. ¿Cuál es la señal? Nota que es la señal, no es una señal, es la señal. Nota también que la señal es esta, que el niño envuelto en pañales, está acostado en un pesebre. Mira, podrían haber muchos niños recién nacidos en Belén, no sería el único. No, hay muchos niños que seguramente nacieron en ese momento. Seguramente también hay muchos niños que son envueltos en pañales. ¿Cuál es la señal? La señal es que este niño está en un pesebre. En un pesebre. Este era el único niño envuelto en pañales que estaba acostado en un pesebre. En un pesebre. El pesebre normalmente, como sabemos, era una caja hecha de piedra, unida con cemento seguramente, donde los animales comían, y normalmente este pesebre estaba en los establos y el establo estaba en la propiedad del dueño. Esto era la señal. Ningún niño ninguna madre en su sano juicio pondría a un niño en un pesebre. Pero no había lugar para ellos en el mesón, como se lee en el verso 7. Esto era planeado por Dios. Esta era una señal definida, útil. Y obviamente si esto fuera normal, pues no sería señal, ¿no? Pero esta es la señal. Va a estar ahí este niño acostado en este pesebre. En estos momentos, cuando este ángel da esta noticia, pasa repentinamente otra cosa. No era suficiente, ellos tenían que ver más cosas. Y entonces, versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando uno lee estos versículos, vemos la gran diferencia entre lo que estaba pasando en el cielo y lo que estaba pasando en la tierra. La multitud en el cielo, ¿qué estaba haciendo? Estos ángeles, ¿qué estaban haciendo? Con gozo. Ahora, algunos dicen que cantaban, ¿no? Hasta tenemos cantos de esto. No se nos dice que están cantando, pero acuérdense que los cantos hebreos no son como nuestros cantos. Entonces aquí hay una cierta rima, aquí hay unos ciertos contrastes. Pero a mí me gusta más pensar que estos ángeles gritaban.
que estos ángeles proclamaban en alta voz. Y era este el contenido, esta es la escena en el cielo. Se abre el cielo, se ve esta multitud gozosa alabando a Dios y dejan claro que en los cielos hay un reconocimiento de la gloria de Dios. Y los ángeles ven a la tierra y dicen, y hay en la tierra paz. Hay una buena voluntad de parte de Dios a los hombres. Hay un autor que dice que todas estas palabras lo que nos enseña claramente es que hay un desborde de adoración. Hay adoración. Imagínate los ángeles. Hay algunos pasajes que nos muestran cómo los ángeles están observando, esperando el cumplimiento de las cosas, gozándose de todo lo que está pasando en el mundo. ¿Se acuerdan que también la Biblia nos enseña que hay un gran gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente? Mis hermanos, los ángeles son testigos de todas las cosas que están pasando. Hay un gran gozo en los cielos. La noticia es motivo de adoración y esto comienza en el lugar correcto, que es en el cielo. Estos ángeles son testigos de lo que envuelve todo este momento misterioso. Después pasamos a la decisión, versículo 15. Vamos entonces a esta distinción que Dios hace, la noticia, verso 15, la decisión. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros. Date cuenta, ya no hay temor, no están paralizados. Entendieron esta noticia, entendieron el gozo, ya no es temor, ahora es gozo. Y ellos dicen, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Cuál fue la decisión de estos pastores? Inmediatamente apresurarse. No es que corrieron apresuradamente, sino que imagínate, ¿qué estaban haciendo los pastores? Estaban cuidando a sus ovejas. ¿Tú crees que un buen pastor diría, bueno, ahí quédense, nos vamos? Pues no, apresuradamente se movieron. Ahora recuerda, esto es importante. ¿Te acuerdas cómo es que Lucas va escribiendo su evangelio? ¿Él qué hizo? Él investigó las cosas. Él se tomó el tiempo de hablar con los personajes que estuvieron envueltos en estos eventos. Entonces, en este momento, date cuenta que el que les dice, nos apresuramos en este momento a ir a Belén, son los pastores. ¿Te imaginas por un momento? No tenemos la cantidad de pastores, sabemos que eran muchos pastores, pero recuerda aquí, Lucas investigó esto. Y el testimonio de lo que pasó, ¿quién se lo dio? Los pastores. Los pastores podrían ser los únicos en decirle, nos apresuramos. No creo que María haya dicho, se apresuraron. ¿Por qué? Porque llegaron todos sudados, corriendo. Entonces se veía que tenían mucha prisa. No, este es un testimonio real. Él indagó a los pastores, Lucas indagó a los pastores, y los pastores les dijeron, una vez que vimos esa escena, inmediatamente salimos hacia Belén, nos apresuramos. Lo que hicimos fue que dejamos las ovejas en el lugar correcto, levantamos todas nuestras cosas e inmediatamente salimos a ver lo que se nos había manifestado, lo que había sucedido. Entendían entonces lo que significaba que el Cristo había nacido, se dieron prisa, entendían la urgencia, y cuando llegan a Belén, cuando ven, dice ahí la Biblia que a la primera que ven es a María, después ven a José y después ven al niño acostado en el pesebre. Y después Lucas te dice, y al verlo. Algo importante también que consideramos es que a ellos no les impresiona lo natural o poco glorioso del nacimiento del Señor Jesús. Ellos solamente, ¿qué estaban esperando? La señal. Ellos que esperaban ver al niño en el pesebre.
Como te digo, el establo no era el mejor lugar, el pesebre no era el mejor lugar, las condiciones no eran las mejores, pero ellos no estaban buscando sus expectativas. Ellos no buscaban algo glorioso, ellos no buscaban ahí a los reyes al lado del niño. Ellos no buscaban sus expectativas, sino ellos buscaban que la palabra de Dios se cumpliera, que realmente este niño había nacido. ¿Qué hablaron estos hombres al ver al niño, al ver a los padres? Lo que ellos habían visto, pero ¿dónde se centra este mensaje? Se centra en el niño, se centra en lo que significa. Mira, ahí dice, verso 17, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Mira, ellos entendieron que lo que vieron no tenía que ver con los ángeles, lo que vieron no tenía que ver con el resplandor, ni con ellos. No es que se pusieron ellos en el centro de su testimonio, de su explicación, sino que todo se enfocaba en ese pequeño. En ese pequeño, los ángeles, la gloria de Dios, la multitud cantando, aún ellos mismos, eran simplemente instrumentos, medios, para que la gloria de este niño tuviera su lugar correcto. Pensaba yo, qué fácil es dejar de ver lo importante y perderse en los detalles, ¿no? Estos pastores no se pierden en los detalles. Saben que lo importante es ese pequeño, ese niño. Había más personas, la gente se maravilla de este testimonio y dice la Biblia que María, ¿qué hacía? Guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ahora me encanta porque un autor decía lo siguiente, escucha, hablando de María, sus tesoros no eran reliquias terrenales. Un poco de la paja del pesebre, no era la ropa en la que el bebé había sido envuelto, no era un pedazo de ropa, no era uno de esos bastones que habían dejado los pastores. Su álbum de esos acontecimientos los llevaba adentro, los llevaba en su corazón. Una y otra vez ella consideraba mentalmente lo que había ocurrido y estaba sorprendida de la grandiosa obra de Dios, de la grandiosa obra de Dios. Por eso María guardaba todas estas cosas. Ella no necesitaba una reliquia. Ella tenía todo guardado en su corazón. Entonces ya pasamos al último versículo, versículo 20, y vemos la gratitud. Una vez que estos pastores dan su noticia, una vez que proclaman, verso 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Mis hermanos, ¿qué hicieron los pastores una vez que terminaron? Volvieron a ser pastores. Regresaron a su lugar, regresaron a hacer su trabajo, regresaron con sus ovejas. Pero en el camino, mientras ellos regresaban, iban, dice la Biblia, glorificando y alabando a Dios. Mira, los pastores estaban acostumbrados a ver escenas increíbles. Estaban acostumbrados a ver estrellas, estaban acostumbrados a oír el viento, estaban muchas veces acostumbrados a predecir los tiempos, si iba a ser un buen tiempo, un mal tiempo, pero estaban conmovidos. Ellos sabían que habían visto algo especial que cambiaría para siempre el orden de todos los tiempos. Ellos sabían lo que significaba el nacimiento de ese niño. Intuyeron que había una oportunidad, que había una esperanza, y que no solamente para ellos, sino que también para todos los hombres. El Hijo de Dios había nacido. El Cristo había nacido. Mis hermanos, concluyendo en esta noche y pensando en estos versículos, que la reflexión de estos pastores sea también nuestra reflexión. Que la urgencia de obedecer a Dios de estos pastores también sea nuestra urgencia, y que su gratitud
su alabanza y su adoración también sea la nuestra. Que estos pastores sean un ejemplo grande para nosotros. Que sea esta Navidad como todas las demás, que nuestro corazón se inunde de este gozo y asombro por recordar que el Salvador nació. Nuestra Navidad no tiene que ser ahora especial. Es especial. Es especial cuando recordamos a Cristo Jesús, su nacimiento y lo que Él significa. Y que por gracia no solamente celebramos, sino que entendemos lo que significa. Tal vez vienes en esta noche por primera vez, tal vez fuiste invitado. Qué triste es que simplemente celebres el nacimiento de Jesús y que no entiendas quién es Jesús y que no entiendas por qué tanto gozo en el nacimiento de este pequeño. Quiero decirte que este niño que nace iba a morir en una cruz por nosotros, que iba a pagar por nuestros pecados, que iba a ser maltratado por nuestras maldades, que iba a derramar su sangre y que iba a resucitar. Este mismo Cristo que nace es el mismo Cristo que muere y que resucita y que promete que todos aquellos que ponen su fe en Él tienen vida eterna, paz, verdadera paz, paz con Dios y la paz de Dios. Gloria a Dios en las alturas, buena voluntad para con los hombres. Qué glorioso nacimiento, qué glorioso recordar que Cristo Jesús vino a cambiar todo. Amén. Amén. Vamos a terminar orando. Vamos. Señor Jesucristo, gracias. Señor, al estudiar el Evangelio de Juan, nos damos cuenta que los hombres no pedían que tú nacieras. Los hombres no pedían que tú te manifestaras como lo hiciste. Los hombres no entendieron todo lo que significaba que tú nacieras, Cristo Jesús, y que habitaras entre los hombres. Pero lo hiciste. Estuviste dispuesto a nacer en una condición tan humilde. Gracias, Cristo Jesús, porque la señal de tu nacimiento fue que estuviste acostado en un pesebre al nacer. Gracias, Cristo Jesús, porque viviste una vida santa y sin pecado, y porque soportaste el desprecio de los hombres, porque soportaste la burla, el rechazo, el maltrato, la cruz. Gracias, Cristo Jesús, porque lo hiciste por amor a los hombres, por amor a nosotros, por amor a tu iglesia. Señor, hoy nos gozamos, nos alegramos de que tú tomaste la decisión de nacer. Gracias, Cristo Jesús, porque en ti hay vida y vida eterna. Gracias porque como iglesia podemos hacer memoria de ese glorioso nacimiento y que la meditación y que el gozo y que la gratitud de esos pastores también sea nuestra, Señor. Gracias por todo. En Cristo Jesús.